Hola amigos, por favor suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Esta historia comienza con el olor a tierra mojada y el sordo tamborileo de las gotas de lluvia sobre el asfalto. Era un día que se sentía como si alguien hubiera puesto el cielo al revés y hubiera vertido sobre nosotros toda la tristeza y melancolía que contenía. Yo estaba allí, bajo el alero de una pequeña librería en la Augestrasse, con las manos hundidas en los bolsillos de mis jeans, observando cómo la lluvia transformaba el mundo a mi alrededor en una borrosa acuarela. Berlín, en esa tarde en particular, era todo menos la metrópolis vibrante que normalmente era. La gente pasaba apresuradamente con la cabeza gacha, sus paraguas como escudos protectores contra los elementos. Yo, sin embargo, no quería ir a ningún lado. Estaba perdido, no en el sentido geográfico, sino en el laberinto mucho más profundo y aterrador de mi propio corazón. Lo había conocido hacía 3 meses, en un pequeño café en Prenzlauer Berg. Se llamaba Julian y tenía esa clase de sonrisa que podía atraer al sol detrás de las nubes. Sus ojos eran tan azules como el lago en un día de verano, y su voz tenía un tono cálido y reconfortante. Nos habíamos entendido de inmediato, filosofando sobre libros, películas, música y las pequeñas absurdidades de la vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividades juntos, paseos por el Tiergarten, conversaciones nocturnas en el balcón con vistas a la ciudad, conciertos en pequeños clubes llenos de humo. Me había enamorado perdidamente, tan profunda e irreparablemente como solo se hace una vez en la vida. Pero entonces, como suele ocurrir en la vida, la realidad se interpuso. Julian me había confesado que pronto se mudaría a Múnich por una oferta que no podía rechazar. Un nuevo trabajo, una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Me lo había dicho con lágrimas en los ojos y una expresión que me rompió el corazón. Y ahora estaba aquí, bajo este alero. La lluvia reflejaba las lágrimas que intentaba reprimir. La despedida había dolido más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado jamás. Era como si alguien hubiera arrancado una parte de mi alma y se la hubiera llevado. De repente, oí una voz. «Disculpa, ¿queda sitio aquí?» Me giré y lo vi. Julian. Estaba allí, empapado hasta los huesos, con el pelo cayéndole en la cara, pero con esa sonrisa inconfundible en los labios. Yo estaba como petrificada. «Julián, ¿qué haces aquí?» Se acercó y se puso a mi lado bajo el alero. La lluvia tamborileaba fuerte sobre el techo de chapa sobre nosotros. «Tenía que verte», dijo en voz baja. «No podía irme sin decirte algo». Sentí cómo mi corazón latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. «No me voy a Múnich», dijo. «No puedo, no sin ti». Me quedé sin palabras. Confusión, incredulidad, esperanza, todos esos sentimientos corrían por mi cabeza al mismo tiempo. «¿Pero tu trabajo? ¿Tu oportunidad?» Negó con la cabeza. «Nada de eso importa, no si eso significara perderte». Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo mojado de la cara. «Te amo», dijo, «más que a nada». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La lluvia, la gente, los ruidos de la ciudad, todo se fusionó en una única sensación vibrante. Sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. «Yo también te amo, Julian», susurré. Y entonces, de forma espontánea, sin dudarlo, hice algo que simplemente tenía que hacer en ese momento. Tomé su rostro entre mis manos y lo besé. El beso fue como una liberación.
Toda la tristeza, el miedo, la incertidumbre, todo se desvaneció. Era como si la lluvia a nuestro alrededor cesara, como si el mundo contuviera la respiración por un momento. Fue un beso largo, profundo, un beso que expresaba todas las palabras no dichas, todos los sentimientos reprimidos. Un beso que nos cambiaría a ambos para siempre. Cuando nos separamos, nos miramos y reímos. Era una risa aliviada, liberada. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Él sonrió. Ahora vamos primero a un café calientito y tomamos un café. Y luego veremos qué nos depara. Y así nos fuimos, de la mano, bajo la lluvia torrencial. El cielo seguía gris y sombrío, pero en mi corazón brillaba el sol. No sabía lo que depararía el futuro, pero en ese momento no me importaba nada. Tenía a Julian, y eso era todo lo que importaba. Esta historia no es solo una historia sobre dos hombres que se enamoran. Es una historia sobre valentía, sobre la fuerza para seguir tu propio camino, incluso cuando no es el más fácil. Es una historia sobre la importancia de la honestidad, tanto con uno mismo como con los demás. Y es una historia sobre el poder del amor, que puede desafiar incluso los mayores obstáculos. La homosexualidad, que quede claro aquí, es una parte integral de la experiencia humana. No es una enfermedad, ni un pecado, ni una desviación. Es simplemente una forma diferente de sentir y vivir el amor. Y como cualquier otra forma de amor, merece respeto, aceptación y apoyo. La historia de la homosexualidad es larga y compleja. En muchas culturas y épocas fue oprimida, perseguida y castigada. Pero a pesar de todas las adversidades, siempre ha sobrevivido, en la clandestinidad, en secreto, pero siempre presente. En Alemania, por ejemplo, los actos homosexuales fueron perseguidos penalmente durante mucho tiempo. El párrafo 175 del Código Penal, el llamado párrafo de los homosexuales, criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres. No fue hasta el año 1969 que se atenuó, y en el año 1994 que se abolió por completo. Incluso hoy en día, en muchos países del mundo existen leyes que prohíben o restringen la homosexualidad. En algunos países, los homosexuales incluso se enfrentan a la pena de muerte. Por lo tanto, es aún más importante que defendamos los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. Debemos asegurarnos de que puedan vivir en seguridad y dignidad en todo el mundo, sin temor a la discriminación o la persecución. La aceptación de la homosexualidad es un signo de una sociedad abierta, tolerante y progresista. Es una prueba de que hemos aprendido a valorar la diversidad y a respetar la diferencia. El amor es un lenguaje universal que puede ser entendido